¿Cómo están, queridos alumnos? Muy buenas noches. En nuestro caso, hoy día vamos a continuar nuestras clases, nuestra sesión de consejería y vamos a aprender sobre un tema muy interesante. ¿Se acuerdan que en las clases anteriores hemos estado tocando un punto conocido como la escucha activa? Ahora vamos a aprender algunas técnicas relacionadas a cómo escuchar mejor. Escucha activa es una de las técnicas que un consejero debería utilizar a fin de que pueda entender los problemas del cliente y pueda ayudar a que se dé la resolución del mismo. ¿Está bien? Así que nos va a ser muy beneficioso escuchar sobre este tema y mucho más beneficioso aún ponerlo en práctica. Vamos a ir empezando entonces. Nos dice de que todo el mundo aprende a hablar, a leer, a escribir en el colegio, ¿cierto? Todos cuando estuvimos en el colegio hemos aprendido nuestras primeras palabras escribiéndolas en sí, a redactar, hemos aprendido vocabulario, hemos aprendido a leer inclusive cuando éramos pequeñitos, quizás nos causaba dificultad, hemos aprendido a hablar en el colegio también, porque en la casa posiblemente nos hayan enseñado, pero fue en el colegio donde hubo más interacción y practicamos más, inclusive aprendimos a decir cosas en un sentido más construido. Sin embargo, no existe una formación académica que es específica para aprender a escuchar. Si bien es cierto, nos enseñan a escribir, nos enseñan a hablar, nos enseñan a leer, nadie nos enseña a escuchar, ¿cierto? ¿O alguna vez a ustedes les han enseñado, les han sentado en una clase y les han dado técnicas de cómo escuchar a los demás? Quizás la habilidad de escucha es la habilidad que menos se ha tomado en consideración en nuestros tiempos. ¿Está bien? Porque las personas prefieren hablar más, pero no hacen un esfuerzo evidente por escuchar. Sin embargo, el consejero, el buen consejero, debería tener esta habilidad que es, digámoslo de por sí, la habilidad más principal de entre todas las habilidades que serían necesarias obtener. ¿Está bien? Según diversos estudios nos dice que cuando nos comunicamos empleamos el tiempo en esta forma. Dice que empleamos el 15% en escribir, el 10%, perdón, en escribir, el 15% en leer, el 30% en hablar y el 45% en escuchar. Sin embargo, a pesar de que escuchemos en más alto porcentaje, no hacemos una interpretación correcta de lo que escuchamos. Tendemos a oír, pero no a escuchar. Un poquito más adelante vamos a ver la diferencia en estos dos procesos, ¿está bien? Por definición, entonces, la escucha activa es aquella que representa un esfuerzo físico y mental para obtener atención a la totalidad del mensaje de un interlocutor, ¿está bien? Entonces es una habilidad que representa un esfuerzo físico y un esfuerzo mental. ¿Por qué el esfuerzo físico? Porque me voy a ver obligado a escuchar con mis oídos. No puedo escuchar con alguna otra parte de mi cuerpo. Y de una parte mental, debido a que voy a hacer el... ¿Está bien? El que escucha sencillamente da su predisposición a entender lo que la otra persona está diciendo. Muchas veces dice que este tipo de habilidad se interpreta el significado correcto del mensaje a través del comunicado verbal y no verbal. Tanto lo que escuchamos y tanto lo que vemos representa el hecho de oír, porque aún si digamos de esta forma podemos oír a la persona por sus expresiones, ¿está bien? El lenguaje verbal juega mucho en este tipo de habilidad, por lo tanto tenemos que ser capaces de escuchar atentamente, y el lenguaje no verbal realmente es más comunicativo inclusive que las palabras. Es por eso que tenemos que tener un buen ojo y tal vez nuestro oído se pueda convertir en una herramienta útil, pero si se une con la habilidad de la vista para poder captar los detalles más mínimos, se va a hacer una habilidad aún mayor y grande que nos va a ayudar a resolver los problemas fácilmente. ¿Está bien? Nos dice de que a través de ese comunicado verbal, no verbal, inclusive del tono de voz que se llama paralingüística, nos indica qué es lo que le sucede a quien nos habla y por la cual también nosotros podemos dar retroalimentación. Significa feedback, en la cual yo voy a dar voy a acertar, voy a darle a conocer al cliente
que lo que está diciendo yo también lo entiendo y que lo que está diciendo es algo que yo estoy comprendiendo. ¿Está bien? A través del feedback. Vamos a verlo un poquito más adelante. Por lo tanto, la escucha activa es una habilidad que se requiere urgentemente con los consejeros. ¿Está bien? Vamos a ir aprendiéndole. Entonces, se nos dice que algo importante que tengamos que reconocer. La escucha activa demanda que nos introduzcamos en la mente de quien nos habla e interpretemos el mensaje desde su punto de vista, no desde el punto de vista mío. ¿Está bien? Centramos toda la atención en captar y comprender el comunicado, los pensamientos y las emociones de nuestro interlocutor. Recuerden que es una decisión, es una actitud voluntaria el escuchar. Pero el escuchar implica que yo voy a dar el contexto a la situación del cliente, porque yo no puedo poner mis ideas sobre el cliente. Ya hemos visto eso en muchas oportunidades, en la cual tenemos que aprender a captar atención, ¿está bien? O a tener atención de alguna otra forma. Es muy difícil atender a algo por más de 10 minutos o de 15 minutos, porque muchas veces es tedioso escuchar conversaciones largas en las cuales no es tan interesante el tema que se está tratando. Alguna vez ustedes se habrán quedado dormidos, inclusive en un seminario que no cumplía las expectativas que tenían. De la misma manera, cuando estén en consulta, posiblemente tengan un cliente, el cual su problema no sea un problema tan reto, digamos así, tan difícil de sobrellevar, en el cual tú como consejero te aburras y dejes de prestarle atención. Es un craso error para el consejero, por lo tanto, perder la atención hacia el cliente. ¿Está bien? ¿Y cómo perdemos la atención? Empezamos a divagar, empezamos a pensar en otras cosas, empezamos a jugar con los dedos, con los lápices. Por lo tanto, esto hace que sea una barrera en la comunicación y no nos permita entender el mensaje, inclusive. ¿Está bien? Y lo más triste de todo es que el cliente se da cuenta cuando nosotros estamos distraídos. Por eso, aprender a captar, a tener atención sobre un objeto o una persona es una técnica que se aprende a través de la práctica consciente. ¿Listo? Las barreras de la escucha activa, entonces, hemos visto hasta aquí una pequeña introducción. Pero la escucha activa tiene unas barreras específicas que tenemos que de eso. La segunda es el estrés, el cansancio y la fatiga. No podemos escuchar bien si estamos cansados, si estamos agotados. Recuerden que cuando estemos cansados después de un día muy estresante, lo más aconsejable es solicitar al cliente que regrese en otra situación al día siguiente, o tal vez por la tarde si es que fuera la mañana, porque no podemos atender en condiciones en las cuales nuestras fuerzas físicas ya no den más. La escucha selectiva también es una barrera. ¿A qué me refiero con la escucha selectiva? Nosotros a veces tendemos a prestar atención solo en algunas secciones de la conversación y solamente seleccionamos las partes que nos gustan y desechamos las partes que no nos gustan. Esto se hace inconscientemente, ¿está bien? Es por eso que cuando tú conversas con una persona y estás conversando, por ejemplo, de cómo fue la reunión social que tuvieron ayer, y por ahí a ti te gusta el ámbito de la moda, te gusta el ámbito de las ropas, ¿está bien? Empiezas a conversar con tu amigo sobre la reunión, empiezan a hablar sobre un tema interesante, completo, y por ahí se desvía y empiezas a hablar con él acerca de el color de la ropa de la gente, las zapatillas que utilizaron, los zapatos, los vestidos, las corbatas, y se han ido desviando por el tema hacia una escucha selectiva. Sencillamente ustedes quisieron escuchar sobre eso y se desviaron para poder conversar acerca de eso. ¿Está bien? La escucha selectiva durante una entrevista nos dificulta mucho el hecho de comprender el mensaje global. Tenemos que aprender a darnos cuenta cuándo estamos escuchando y cuándo estamos perdiendo la atención acerca del cliente. ¿Está bien? Los prejuicios, las nociones y las suposiciones preconcebidas. Recuerden que los prejuicios, estos son ya condiciones que nos predisponen hacia algo negativo con el cliente, ¿está bien?
Y el consejero que tiene prejuicios en torno a un tipo de cliente, a un tipo de raza, a un tipo de sexo, va a tener muchas dificultades en poder entablar una entrevista adecuada. ¿Listo? Y la escucha activa, por lo tanto, se va a ver bloqueada. Las emociones y los sentimientos que tengamos antes de escuchar. Nosotros somos humanos como consejeros y tenemos que aprender a reconocer nuestras propias emociones. Quizás durante el día hemos tenido una pelea, hemos tenido alguna dificultad y estamos cargados de emociones por la noche. Y es en la noche, quizás cuando viene el cliente, no podemos atender cuando tengamos una carga emocional negativa o fuerte que nos bloquee de alguna otra manera, porque no vamos a atender, no vamos a escuchar como se debería. El egocentrismo crea limitaciones también. Recuerden de que cuando nosotros somos muy egocéntricos, nos centramos solo en nosotros, tendemos a ver las cosas desde nuestra perspectiva. Por lo tanto, eso crea una barrera entre mí y el cliente. ¿Está bien? Tenemos que aprender a romper esa barrera a fin de llegar hacia nuestro cliente y poder conversar con él de manera adecuada. Un buen oyente identifica las barreras y se esfuerza por superarlas. Ahora que les acabo de mencionar estas barreras, lo más conveniente para ustedes sería de que al momento en que entrevisten a alguien, empiecen a darse cuenta en qué momentos ustedes se desvían de la conversación, en qué momentos ustedes hacen escucha selectiva, en qué momento ustedes tienen limitaciones en torno a la escucha, porque deberían escuchar todo lo que el cliente tiene que decir y no solo una parte. El proceso de la escucha activa es un proceso muy conocido por varios profesionales, ¿está bien? Dice que hay 6 procesos para poder darse la escucha activa. El primer proceso es la preparación. El segundo es la posición y la mirada. La tercera es reforzar a nuestro interlocutor. La cuarta es observar el lenguaje no verbal. La quinta es obtener las ideas principales. Y la sexta es retroalimentar, resumiendo lo que el cliente dice. Estas 6 partes no son consecutivas, se pueden superponer, salvo la primera, que es la preparación. Está bien, la preparación siempre es adelante, pero las demás pueden ir en un orden diferente al cual están ahora. Ustedes van a poder verlo en la diapositiva, está bien, ahí deje un comentario también para que puedan leer con más información. La preparación se refiere al hecho de que nosotros como consejeros vamos a preparar lo que vamos a decir, lo que estamos escuchando del cliente, preparamos un discurso para poder dárselo. La posición y la mirada también influye mucho. Es muy diferente que nos sentemos muy alejados del cliente o muy cerca del cliente. Vamos a ver eso en un poquito más adelante, ¿está bien? Reforzar a nuestro interlocutor. ¿Cómo reforzamos, cómo le damos valor para continuar hablando o continuar haciendo algún tipo de actividad? También es parte de la escucha activa. Observar el lenguaje no verbal. ¿Está bien? Este lenguaje no verbal es un medio de comunicación tan eficaz que la mayor parte del mensaje se da a través de la comunicación no verbal. Obtener las ideas principales. Como hemos escuchado bien, sencillamente vamos a captar algunas ideas que son centrales y de las cuales nos va a servir para hacer las tareas o dar la resolución al problema del cliente, ¿está bien? Y retroalimentar, resumiendo, tenemos que dar a entender al cliente a través de paráfrasis, algunas técnicas que vamos a ir viendo, por la cual le vamos a dar a entender de que sí hemos comprendido el mensaje y que somos capaces de ayudarlo, ¿está bien? Por la posición y la mirada durante la escucha activa, tenemos que entender lo siguiente. Para demostrar al emisor que le prestamos atención, respetaremos su distancia personal, presentaremos una posición adecuada y fijaremos la mirada en sus ojos, ¿está bien? Existen 4 zonas, las cuales tenemos que aprender a reconocer si queremos hacer una escucha activa adecuada y tenemos que hacerlo para que podamos tener una relación terapéutica completa. La primera zona es la zona íntima, ¿está bien? Que abarca hasta los 45 centímetros. Y esto es una cuestión que ustedes ya lo han experimentado alguna vez. Este espacio es personal y privado. Cuando una persona se te acerca a ti más de 45 centímetros y se acerca y se pega mucho a ti,
Si es una persona conocida por ti, tú no vas a tener problemas. Si es un amigo cercano, no vas a tener problemas. Quizás por ahí te abrace, quizás por ahí, si es tu enamorado, tu enamorada, tu esposo, tu esposa, te tome de las manos. Esta distancia íntima se respeta siempre y cuando se respeta. Nuestra distancia íntima es muy importante y se debe respetar. ¿Está bien? Recuerden, queridos alumnos, que cuando una persona invade este espacio y no es conocida, nos causa un disturbio. ¿Está bien? Cuando ustedes van en la combi, por ejemplo, algún día viajando en un transporte privado, y se les acerca muy de cerca una persona que no conocen, ¿cómo reaccionamos? Muchas de las chicas, de las mujeres, se alejan, golpean con el codo, se van para otro lado, porque a nadie le gusta tener cerca a alguien que invada su espacio de 45 centímetros, porque es una cuestión psicológica de protección, ¿está bien? Luego hay otra zona, la zona personal, que abarca de entre los 45 centímetros a 1,20 m, de 45 a 1,20 m. Y esta zona es el área reservada para las relaciones familiares y los buenos amigos también. ¿Está bien? Recuerden que esta área de 1,20 m a 45 centímetros de ahí es una área en la cual podemos entablar relaciones con personas que conocemos, con amigos, con familia, porque no todo el tiempo estamos cercanos a nuestros seres queridos, sino que al momento de conversar podemos acercarnos para poder escuchar mejor o hablar mejor con esa persona. ¿Está bien? Una zona social, tenemos una zona social, es la tercera zona, en la cual está limitada entre 1,20 m a los 3,5 metros. Este es el espacio dedicado para las comunicaciones con los conocidos y para las relaciones personales. De 1,20 m a 3,5 metros es la distancia en la cual se da una relación social. ¿Está bien? Es una zona próxima, pero también nos permite escuchar y comunicarnos sin tener un contacto muy cercano. Y la zona pública, que es una zona que comprende a partir de los 3,5 metros, este es el espacio para mantenernos en apariciones públicas. Está bien, normalmente en un púlpito, en un lugar en donde la gente está muy alejado de nosotros y en los cuales nosotros vamos a expresar nuestras ideas. Por lo tanto, la posición con que permanecemos va a indicar mucho. Si nosotros tenemos una postura general relajada y tenemos las piernas y los brazos simétricos y las manos distendidas, va a ser muy útil para nosotros. ¿Está bien? ¿A qué me refiero? Si nosotros nos sentamos quizás en la silla delante de nuestro cliente y nos sentamos con los brazos cruzados y una cara seria, vamos a parecer más que estamos juzgando al cliente o no estamos queriendo escucharlo que queriendo ayudarlo. Si nos sentamos muy atrás, como relajados, con el terno abierto por ahí, quizás con las manos extendidas o las manos abajo o aquí, vamos a dar a indicar de que no nos interesa el problema del cliente. Si por ahí estamos con las manos debajo de nosotros, así como estoy ahora, quizás demos a entender al cliente que sencillamente tengo miedo de lo que me está contando, que tengo alguna dificultad o no le estoy prestando atención. ¿Está bien? Lo más común es que tengamos las manos recogidas así, o sencillamente tengamos las manos en una posición en la cual no cause una dificultad para el cliente, y que nuestro cuerpo esté ligeramente inclinado en 45 centímetros hacia adelante en la mesa. No mucho recostado para atrás, ni tampoco muy inclinado hacia el lugar donde nosotros queramos ver. ¿Está bien? Sino en una postura normal que parezca relajada y no parezca tenso. ¿Está bien? Mientras escuchamos tendremos una posición adelantada, como les dije, inclinando el cuerpo hacia adelante desde la cintura. ¿Listo? Otra posición que anima a nuestro interlocutor a continuar develando sus ideas es colocar la mano sobre la parte inferior de nuestra barbilla. Cuando hacemos así, estamos indicando no verbalmente que estamos interesados en el tema en el cual el cliente nos está narrando, porque nos hace ver como si estuviéramos pensando. ¿Está bien? Y realmente cuando una persona piensa tiende a tocarse la parte inferior de la barbilla. Son trucos no verbales que tenemos que aprender para poder hacer que el cliente pueda recibir la información de que le estamos captando. ¿Listo? Al escuchar de vez en cuando debemos sonreír y cálidamente para transmitir nuestra confianza. Esto es interpretado como nuestra simpatía y amistad. Porque si solo le miramos serio
con el ceño fruncido muchas veces, o sencillamente en una cara estándar, como lo llamaría yo, el cliente va a pensar de que nosotros estamos tomando esto, no tomándole mucha atención o que estamos molestos por lo que está haciendo, sino que debemos sonreír ligeramente, que no parezca fingida, ¿está bien? Porque ¿cómo es una sonrisa fingida? Simplemente se levanta un solo lado de la cara, porque sencillamente no es una sonrisa verdadera, pero cuando sonreímos y le damos al cliente esto ese vistazo de que le estamos comprendiendo y le estamos dando motivación y brindándole amistad. ¿Está bien? Las personas nos comunicamos a través de la mirada. Por eso mirar a los ojos es muy importante. ¿Está bien? Pero recuerden de que si ustedes se miran a los ojos de una manera muy persistente, hay momentos en que tienen que desviar la mirada. Pero si siguen el consejo a pie de la letra, mirar a los ojos, simplemente dice que un excesivo contacto ocular puede llegar a ser considerado una manifestación de superioridad y falta de respeto. Tenemos que aprender mirada en algunos momentos a mirar hacia otros lados y volver al cliente, ¿está bien? Pero si solamente mantenemos fija la atención hacia nuestro cliente, quizás se sienta intimidado por nuestra acción. Hay varias técnicas entonces para facilitar la escucha activa. La primera es el refuerzo positivo. ¿A qué me refiero con refuerzo positivo? Al hecho de decirle esto, muy bien, me parece genial lo que estás haciendo, continúa. Esto, ¿pudieras contarme un poco más? Estoy reforzando el hecho de que tiene que hablar más. La paráfrasis es que yo voy a tener esto, voy a tomar las palabras del cliente, el discurso que dio, y voy a pequeños párrafos y lo voy a cambiar a la manera en cómo yo entiendo, ¿está bien? La ampliación significa de que voy a tomar esas mismas palabras del cliente y voy a darle más esto, como digamos así, más horizonte hacia lo que él me ha mencionado, ¿está bien? La técnica de las preguntas ya la hemos visto, hay abiertas, hay cerradas, hay de diferentes tipos. El silencio también es una técnica que nos da a entender esto que necesitamos hablar más. Cuando el terapeuta calla por un momento y mira al cliente, él va a percibir de que el terapeuta, el consejero, quiere que el cliente hable un poco más. No hay que abusar del silencio, tampoco vamos a quedarnos en silencio un montón de tiempo esperando que el cliente hable. Si es que el silencio es temporal, hacemos una pausa, el cliente automáticamente va a conversar con nosotros. Pero si ese silencio se prolonga, nosotros lo debemos romper a través de las preguntas. Asentir con la cabeza también es un mensaje que ayuda a la comunicación y a la escucha activa. Y las expresiones faciales, ¿cierto? Si el cliente te cuenta algo muy feliz para él, tú no deberías tener una cara seria, deberías sonreír, deberías alegrarte junto con él porque es algo de sus logros y sus luchas que él te está mencionando. Y si le ha sucedido algo también triste, no te vas a poner a reír en ese momento, sino que vas a tener que cambiar la cara, cambiar el gesto hacia un gesto que de entender que entiendes lo que le sucede al cliente. ¿Está bien? La retroalimentación, por tanto, existe de dos tipos, el feedback. Hay un feedback verbal y hay un feedback no verbal. En el feedback verbal nos dice que son las afirmaciones, comentarios y preguntas cuyo significado engloba un resumen del mensaje. ¿Qué significa feedback? Significa el hecho de dar a entender al cliente que le hemos comprendido. ¿Está bien? Con el feedback verbal, cuando hablo de feedback verbal, se está refiriendo acerca de que cuando el cliente me comenta algo, yo le voy a responder con palabras de que he comprendido su mensaje. Si me contó acerca de su familia, puedo decirle, entonces lo que yo entiendo es de que tú tienes 2 hermanos, tienes una hermana y que te llevas de maravillas con tu papá. Estamos dándole feedback verbal porque estoy diciéndole al cliente, ok, de todo lo que me has contado, lo he resumido y te estoy entendiendo. ¿Ven que es muy importante? El feedback no verbal nos dice que es la retroalimentación que damos a través de los gestos corporales y las posiciones o expresiones, ¿está bien?, del cuerpo. Este feedback no verbal es una, como digamos así, es una, a ver, vamos a buscar la palabra adecuada, es una
careta que nosotros tenemos, acá está una máscara que nosotros tenemos, en la cual se refleja lo que nosotros pensamos. Si durante la entrevista nosotros estamos quizás con una expresión que en donde nota interés, el cliente se va a dar cuenta. Y nosotros como consejeros somos muy hábiles para darnos cuenta de las emociones que el cliente está atravesando. Cuando una persona atraviesa un estado, una emoción, se puede percibir cuando están alegres, cuando están tristes. Es más, ustedes con los miembros de su familia, como los ven muy a menudo, saben si están contentos, si están tristes a través simplemente del rostro o de las acciones que tomen. Por ahí, si tu mamá está triste, quizás no sonríe, o quizás no te prepara la comida que tanto te gusta, o quizás no hace una actividad que solía hacer, y como tú la conoces muy bien, sabes sin necesidad de las palabras en qué estado emocional se encuentra. ¿Cómo vamos a aprender mucho de esto? Entrevistando más. Mientras más entrevistemos y nos demos cuenta de las expresiones del cliente, vamos a poder ganar mucho terreno. Recuerden, queridos alumnos, que nosotros como consejeros muchas veces no vamos a saber reconocer algunas indicaciones, algunos gestos no verbales del cliente, pero a través de la práctica se nos va a ir haciendo más fácil. Hablo esto más para los varones. Los varones tendemos a tener dificultad en poder observar detalles, pero tenemos como consejeros que ser detallistas al poder ver hasta la mínima acción que el cliente hace. Yo sé que al inicio quizás sea algo no tan redundante o algo tan importante el hecho de observar conductas muy gruesas, vamos a decir así. Yo recuerdo muy bien cuando aprendíamos esta técnica, el secreto más conocido que teníamos era asistir a un culto, a un sermón, y durante todo el sermón, cuando el predicador hablaba, ir escribiendo las conductas que hacía y marcando cuántas veces lo hacía. ¿A qué me refiero? Imaginemos que estemos en el culto y sale el predicador y en un papelito tú apuntas, se levantó de la silla, ¿está bien? Se levantó sobre los dos pies, le pones ahí cuántas veces, porque a veces cuando se levanta sobre los dos pies, lo hacen varias veces inconscientemente. Se rascó la nariz, ¿está bien? Se pasó la mano por la frente, se rascó la cabeza. Y vamos apuntando uno por uno cuántas veces lo hace, y mientras más conductas haga, giró a la derecha, giró a la izquierda, se puso de rodillas, se puso de pie, etcétera, etcétera, etcétera. Vas apuntando en ese papelito y te vas dando cuenta de muchos detalles, de muchas conductas que son muy repetitivas en las personas. Después, otro ejercicio que puedes hacer es escuchar a una persona mientras habla y darte cuenta de cuáles son las palabras que más repite. ¿Está bien? Se llaman estribillos normalmente, las palabras en las cuales la persona durante un diálogo, durante una presentación, durante un seminario repite más. Conocemos el caso de algunas personas que repiten pero, a cada rato. Y ustedes se habrán dado cuenta cuando una persona ora por ahí en la iglesia, sencillamente repite Señor. Solo cuenten las veces que repite Señor, o repite Dios, o repite Padre. Se van a dar mucha cuenta. Quizás ahorita ustedes no han percibido eso, pero cuando hagan consciente el hecho de escuchar, se van a dar cuenta cuántas veces ocurre una conducta, y eso les va a hacer finamente manifiesto cuando tengan mayor práctica. Por eso, para que practiquen, hagan eso en el culto. Una semana tómense el tiempo sencillamente de apuntar en una hojita qué movimientos, qué situaciones, qué posiciones, qué gestos hace el predicador. Y no tengas una lista, lleva una hoja en blanco y empieza tu lista a llenarla. Y cada vez que se repita lo mismo, le pones una rayita más, le pones otra rayita más. Y al final del sermón empieza y contabiliza las 4 o 5 conductas que más se han repetido durante el sermón. Y te vas a dar cuenta sorprendentemente que cada persona tiene una o dos conductas que se repiten totalmente durante todo el transcurso de su presentación. Igualmente con las palabras. Y eso va a ser de gran ayuda porque pequeños detalles van a hacer que ustedes sean mejores terapeutas en el futuro.
Recuerden, por lo tanto, que la escucha activa es una habilidad muy necesaria, porque si el cliente se da cuenta de que nosotros no estamos atendiendo, vamos a perder nuestra credibilidad y no vamos a poder ayudarlo adecuadamente. Si ustedes quieren ser buenos terapeutas, van a practicar a escuchar. Ahora siéntense con su esposa, con su esposo, escuchen totalmente lo que quiere decir, siéntense con sus amigos, siéntense con sus vecinos, conversen, pero más escuchen y no hablen. Si es posible, algunos de nosotros somos muy fugaces para hablar. Muérdanse la lengua por un momento para que puedan dar el tiempo a la otra persona. Y ahí se van a dar cuenta realmente de que las otras personas tienen mucho para decirte y la persona que sabe escuchar muy bien va a ser ampliamente recompensada al adquirir la experiencia de la otra persona. ¿Está bien? Recuerden que el que sabe escuchar gana mucho, ¿está bien? Pero el que más habla, sencillamente, como dice el dicho, cuando el río suena, es porque piedras trae, ¿cierto? El que más habla, sencillamente, no es porque más sabe, sino posiblemente demuestre su inseguridad a través de esto. Sin embargo, el que sabe escuchar es inteligente, es sabio y sabe dar una respuesta acertada a una solución porque ha visto y ha examinado los puntos en contra, los puntos a favor, ha escuchado todo el discurso, maneja el hecho de ver los detalles y por lo tanto hace un resumen y da un compendio en el cual va a servir de mucho y va a ser una idea más constructiva y más útil. Pero si se adelanta a hablar a la primera sin haber escuchado quizás de un consejo que no se ha atinado. Listo, voy a ahí con ustedes a pasar las diapositivas para que puedan ir estudiando. Y por el momento hemos llegado al final de nuestra sesión. ¿Está bien? Recuerden que la escucha activa tiene que ser aprendida. No se puede aprender a través de un seminario, a través de una clase, sino se aprende a través de la práctica. Que el Señor los acompañe entonces. Les deseo muchas bendiciones y nos vemos en la próxima clase.